Hola a toda la familia de Irradia, mi nombre es Ezequiel y estoy muy contento de poder participar este año de esta asignación que Dios les ha dado y primero quiero agradecerles la confianza que me han extendido, pues al Pastor Jesús, su esposa Gaby, los líderes de este proyecto. Gracias por darme la oportunidad, la verdad es que me honran siempre con su confianza y eso se los agradezco muchísimo. Quiero felicitarlos por atreverse, por lanzarse en medio de toda esta crisis que hay, darle con todo. Hay que innovar, hay que hacer cosas diferentes y ustedes se han atrevido. Y eso me inspira y sé que nos inspira a todos los que los vemos nadar en la piscina, lanzarse con todo y que las olas están violentas. Los felicito y les agradezco que nos están modelando el camino. Bueno, quiero aprovechar los minutos que tengo para compartir con ustedes un poquito una semilla que Dios ha sembrado en mi corazón y creo que puede inspirarnos porque es de la palabra de Dios y pues todo lo que está allí de seguro que nos inspira. Tengo un amigo que conocí hace un par de años, él es pastor en Gales, él se llama Andrew y Andrew me contó cuando nos conocimos hace aproximadamente 12 años la historia un poquito del cristianismo en su región, en Gales. No sé si ustedes han leído, probablemente sí, del avivamiento que hubo en Gales a principios de los 1904, por ahí más o menos. Evan Roberts, este era un muchacho de trasfondo minero, iglesia metodista, y que tenía hambre por Dios. Y él empezó a organizar reuniones de oración con sus amigos. Y esas reuniones de oración que parecían pequeñitas e insignificantes, explotaron en Gales y eso se volvió una revolución del cristianismo. La gente empezó a convertirse. Dicen que los jueces estaban asombrados porque no atendían casos de robo, violencia. La gente empezó a hacer cambios significativos en sus vidas. Cientos de miles se convirtieron en un periodo bien corto. Y bueno, en el mundo eso se conoció y salpicó a muchas naciones el avivamiento que hubo en Gales, iniciado por este joven Evan Roberts. Bueno, Andrew, mi amigo pastor, me cuenta que 100 años han pasado, aproximadamente, bueno, un poquitito más de 100 años, y ahorita hay entre los jóvenes que él pastorea, muchos de esos jóvenes que llegaron a la iglesia por primera vez en algunos casos y nunca habían escuchado de Jesús. O Jesús era un profeta, un buen hombre, un coach de su época, un buen motivador, un youtuber bien pegado que estaba en su momento y más que eso no era. Y Andrew tuvo la oportunidad de venir a Panamá y ver un poquitito de los jóvenes cristianos en Panamá, que estaban haciendo cosas normales como cantar, levantaban las manos algunos en las iglesias, y él estaba sorprendido porque él dice que eso tenía mucho tiempo que no lo veía en su lugar. 100 años nada más pasaron y el avivamiento que ellos experimentaron se diluyó al punto que muchos que son parte de la generación de jóvenes y niños ahorita no veían a Jesús como alguien importante, ni siquiera como, mucho menos como Dios, mucho menos como Dios. Bueno, eso me preocupó, por supuesto, y pensé en Panamá. ¿Qué va a pasar en Panamá? ¿Sobrevivirá el cristianismo en Panamá? ¿Será que cuando nosotros no estemos aquí, las iglesias seguirán abiertas? ¿O pasará como en muchos lugares de Europa, en donde las iglesias ahora mismo son museos o peor aún, discotecas, bares o cantinas? ¿Sobrevivirá el cristianismo en Panamá? ¿Cómo harán los niños y los adolescentes en nuestro país para mantenerse fieles a Dios en un mundo cada vez más anti-Dios? Bueno, me acordé de la historia de Daniel y en Daniel capítulo 1 nos cuenta, yo la voy a resumir un poquito, estos jóvenes son llevados cautivos a un mundo muy anti-Dios. Daniel y sus amigos están presos, cautivos por Nabucodonosor y él ahora los ha obligado a que estén a su servicio. Les toca vivir como adolescentes en ese mundo pagano que no considera a Dios para nada. Y allí nos cuenta la Biblia en Daniel capítulo 8 que se les pone un par de presiones para que ellos participaran de costumbres que no honraban a Dios. Pero estos muchachos que les han enseñado las leyes del Señor y que tienen sembrado en el corazón el amor hacia el Dios de los israelitas, deciden firmemente no participar de las costumbres que deshonraban a su Dios. En Daniel capítulo 1, versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no participar de esas prácticas. Bueno, hay presión, se imaginan a estos muchachos, muchos piensan que eran adolescentes, todo lo que había en Babilonia. Ellos estaban en el palacio,
ahí hay acceso a todo lo que usted se puede imaginar que le da placer al ser humano. Nabucodonosor tiene a su disposición pues mujeres y estos muchachos están allí, hay dinero, hay de todo allí. Y en medio de ese mundo muy pagano y antidios les toca vivir a ellos su fe en el Dios de Israel. Daniel decide, y sus amigos lo acompañan, no participar, y al final Dios los honra, dándoles un favor extraordinario, les da una posición en Babilonia, y pues hace Dios un poco de cosas impresionantes a través de ellos. Una pregunta que a mí me surgió es, ¿cómo fue que estos muchachos en ese mundo tan antidios lograron mantenerse firmes? No lo dice la Biblia, pero para mí es una especulación y yo creo que tiene bastante de realidad. Yo creo que alguien les enseñó bien. Alguien los preparó para que ellos pudieran mantenerse firmes en ese mundo tan antidios, que se parece mucho al que estamos viviendo hoy. Si hay un tiempo antidios que ha habido en la humanidad, es este. Cada vez más Dios está pasando de moda, los que creemos en Dios somos intolerantes, los que creemos en Dios estamos pasados de moda, perdónenme la redundancia, pues, y parecemos anticuados, y entre más pasa el tiempo, más se nos va excluyendo y arrinconando. Alguien tiene que haber preparado a estos muchachos para que ellos, siendo adolescentes, tuvieran tanta firmeza para seguir al Dios de sus padres. Creo que hubo un papá o una mamá que les enseñó. Yo creo que hubo gente adulta que estuvo alrededor de ellos que sembró la semilla, porque no es casualidad que estos muchachos se hayan parado tan firmes en un mundo tan antidios. Alguien los preparó. Y si eso es así, me surge otra pregunta. ¿Cómo preparamos a los niños y a los adolescentes y a nuestros jóvenes para que se mantengan fieles en un mundo cada vez más antidios? ¿Cómo los vamos a preparar? Porque yo estoy seguro que usted quiere que el evangelio trascienda a nuestra generación, que usted no quiere ver que lo que han comenzado nuestros padres y madres espirituales se venga al piso y que las iglesias se conviertan en lugares históricos. Y peor aún, no solo los edificios, eso es lo de menos, pero que nuestra fe se diluya y desaparezca en nuestro país. Usted no quiere que eso pase, usted quiere que, por el contrario, los que vienen después de nosotros, pues abracen la fe que nos ha alcanzado y que nos ha cautivado a nosotros y lo lleven mucho más adelante, con mayor impacto que lo que nosotros hemos hecho o han hecho nuestros antecesores. ¿Cómo preparamos a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes para que se mantengan firmes en una sociedad cada vez más antidios? En el Salmo 78 nos da unas pistas. Y este es un salmo que cuando lo leí me voló la cabeza. Salmo 78, y lo voy a leer literal, perdónenme que baje la cabeza un poco para hacerlo, pero no quiero que se me pierda nada. Y estoy leyendo la traducción que se llama Palabra de Dios para Todos. Salmo 78 desde el versículo 1. Dice, Asaf, que es el que escribe este salmo, pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a lo que te digo. Contaré una historia, hablaré de misterios de la antigüedad. Nosotros, él que representa a la generación de adultos, dice, nosotros ya hemos escuchado esa historia y la conocemos muy bien. ¿Por qué la conocen muy bien? Mire lo que dice. Porque nuestros padres nos las contaron. Versículo 4. No la esconderemos a nuestros descendientes. ¿Cómo preparamos a la próxima generación para que se mantengan firmes en una sociedad cada vez más antidios, se mantengan fieles a Dios? Dice, no la esconderemos. Esa historia que hemos escuchado, que nuestros padres nos han contado acerca de Dios, no la esconderemos a nuestros descendientes. Se la contaremos a las siguientes generaciones. Siempre alabaremos al Señor y hablaremos, dice esta versión, de las grandes maravillas que ha hecho. Versículo 5 cuenta un poquito, decretó un pacto con Jacob, le dio enseñanza al pueblo de Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se le enseñaran a sus descendientes. El 6, miren, así la conocerían las futuras generaciones, los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez la enseñarían a sus hijos. Y el versículo 7 es el clave, por favor subráyelo. Salmo 78, versículo 7. Esas generaciones, si hacemos eso, si les contamos lo que Dios ha hecho, quién es Dios, Él ha hecho. Versículo 7. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios. Nunca olvidarán lo que Él hizo y obedecerán sus mandamientos. Esta es la propuesta de Asaf. Si les contamos lo que Dios es para nosotros y lo que Él ha hecho,
si se los repetimos una y otra vez y les hablamos de quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Versículo 7, esas generaciones, hay muchas probabilidades de que esas generaciones pongan su confianza en Dios. Nunca olviden lo que Él hizo y obedezcan sus mandamientos. Entonces no se rebelarán contra Dios como lo hicieron algunos de sus antepasados que no obedecieron a Dios, sino que fueron tercos y rebeldes. ¿Cómo preparamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a los jóvenes para que se mantengan fieles a Dios en un mundo cada vez más anti-Dios? Debemos contarles quién es Dios y qué ha hecho Dios. Sí, sencillo. No hay más fórmulas. Debemos hablarles, contarles quién es Dios para nosotros, quién es Dios en la historia y qué ha hecho Dios en la historia y qué ha hecho Dios en nosotros. Josías cumplió 12 años, está en el círculo de la comunidad de fe a la que yo pertenezco y le pregunto al final de la semana, Josías, ¿qué fue lo que más disfrutaste de esta semana de cumpleaños? Y me dice, en esta semana mi papá me invitó a comer y me contó cómo él conoció al Señor Jesús. Y me contó cómo fue cuando yo nací. Y me contó que yo era una promesa que Dios les había hecho a ellos. Y me contó todo lo que Dios le había dicho a ellos que haría conmigo. Y Josías, con 12 añitos, con los ojos brillantes, me contaba que eso fue lo mejor de su semana. Cómo su papá le contó quién era Dios para el papá y la mamá y lo que Dios había hecho en el marco del nacimiento de Josías. Cuéntale a los niños, cuéntale a los adolescentes, cuéntale a los jóvenes, cuéntale a los que vienen detrás, sean de tu familia o sean del círculo que tú conoces, familiares, vecinos, la gente que Dios te ha puesto cerca de la próxima generación. Cuéntales quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Cuéntales cómo te encontraste con Jesús. Cuéntales las experiencias que tú has tenido con Dios a través de tu vida. Cuéntales los milagros que has visto y que sigues viendo todavía hoy. Cuéntales en este tiempo de pandemia cómo has visto a Dios en tu familia, en tu salud, en tu trabajo, en tu economía. Cuéntales, no lo des por sentado. Ten conversaciones con ellos. Cuéntales quién es Dios y qué ha hecho en ti, a través de ti y en la historia. Cuéntales cómo el Señor te ha rescatado de crisis una y otra vez, matrimoniales, laborales, de salud. Cuéntales lo que Dios te ha estado hablando estos días. Diles lo que Dios te ha estado diciendo. Cuéntales en qué áreas Dios te ha estado tratando. Hazlos partícipe de lo que Dios está haciendo en ti. Cuéntales la historia de Dios en tu vida. De esa forma, dice el versículo 7 del Salmo 78. Entonces, esas generaciones pondrán su confianza en Dios. Nunca olvidarán lo que Él hizo y obedecerán sus mandamientos. Usted dirá, bueno, pero yo no soy papá, yo no soy mamá, eso no es conmigo. Yo no tengo hijos. Pero de seguro tú amas a Cristo y quieres que el evangelio trascienda. Entonces eso es contigo. O quizás tú no tienes hijos, pero conoces niños, adolescentes y los amas a ellos. Y quieres que ellos experimenten lo que tú has experimentado de Jesús, del evangelio, de la gracia, del poder de Dios. Cuéntales lo que Dios ha hecho. De manera sencilla, no tienes que ser un teólogo, no tienes que ser un profesor de instituto bíblico, no tienes que saberte toda la Biblia. Cuéntales lo que Dios es en tu vida y lo que ha hecho en ti. En el pueblo de Israel, y no es por el gusto, que la mayoría de los libros del Antiguo Testamento están en formas de narrativas, historias, porque los valores y los principios se transferían de una generación a la otra en forma de historias. Se sentaban los padres y los adultos con los más pequeños y les contaban cómo Dios nos sacó de Egipto, cómo nos alimentó en el desierto, cómo derribó las murallas de Jericó, cómo hizo milagros una y otra vez. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Tú tienes cosas que contar, cuéntaselas a tus hijos, a tus sobrinos, a los vecinitos, a los hijos de tus amigos. Cuéntales lo que Dios es para ti y lo que Él ha hecho. Y así las nuevas generaciones se enamoraban y quedaban cautivadas por el Dios de Israel. ¿Cómo haremos para preparar a la próxima generación? Para que se mantengan fieles a Dios en un mundo cada vez más anti-Dios. Debemos contarles quién es Dios y lo que Dios ha hecho. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21, en la nueva Biblia viva, esa es la versión que quiero leerles, el pueblo se está preparando, Dios los está preparando para entrar a la tierra prometida. Y les dice lo siguiente: guarden estos mandamientos, versículo 18, cuidadosamente en su memoria y en todo su ser. Átenlos en su mano
para que se acuerden de obedecerlos. Átenlos en su frente, entre sus dos ojos. Enséñenlos a sus hijos. Hablen de ellos cuando estén sentados en su casa, en la informalidad de la casa y del hogar. Hablen de esas cosas, dice la palabra aquí. Dice, cuando estén caminando afuera, van en el carro, van en el metro, cuéntenles quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Al levantarse, escríbenlos en los postes de la casa, sobre las puertas de la ciudad, de tal manera, dice, versículo 21, que mientras haya cielo sobre la tierra, tú y tus hijos disfruten de la buena vida que te espera en la tierra que el Señor te ha prometido. Hay que contárselos. Un pequeño plan de acción para terminar. Un pequeño plan de acción para poner en práctica después de haber escuchado esto. Lo primero, piensa. Piensa en alguien de la próxima generación. Pueden ser familiares tuyos o no, pero piensa en algún niño, piensa en algún adolescente, piensa en algún joven. Si ya tienes a alguien en mente, piensa en alguno de ellos que ames y que quieras ver bien. Piensa en ellos. Ahora, con ese rostro en tu mente, lo segundo, acércate. Acércate, toma la iniciativa y búscalos. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1 que Jesús estaba caminando por las orillas del lago y vio a unos muchachos jóvenes pescadores y se acercó, tomó la iniciativa. Acércate. Ustedes, si son padres, dirán, chuleta, pero mis hijos están en una etapa que no me quieren ni cerca. Ellos están encerrados en sus cuartos, no quieren ni hablar conmigo. Ay, ellos son difíciles. Si tú los conocieras, toma la iniciativa. No hay nada que el amor no pueda conquistar. No hay nada que el amor no pueda lograr. Insiste, no te rindas. Toma la iniciativa, no esperes que ellos reaccionen. No esperes que los niños te busquen. No esperes que no. Toma tú la iniciativa y acércate a ellos. Tercero, pregúntales. Cuando uno le hace preguntas a alguien, uno muestra interés. Y casi nadie se resiste cuando percibe que valen para alguien. Y una de las formas de hacerles saber a otros que nos interesan es les preguntamos. Les preguntamos sus historias. Les preguntamos cómo están. Les preguntamos qué piensan. Los involucramos. Les hacemos preguntas porque queremos conocerles. Pregúntales, mostrando interés genuino en sus pasiones, en sus sueños, en sus preocupaciones, en sus gustos. ¿Están escuchando a Sesh? Pregúntales qué les gustan esas canciones, por qué las escuchan. ¿Están enganchados con Camilo y con Eva Luna? Pregúntales qué es lo que les gusta de eso. Involúcrate en sus historias. De esa manera les vas a mostrar que te interesan y que los amas y que su mundo es valioso para ti, que sus vidas cuentan y valen. Lo cuarto, escúchalos. Si les preguntas, escucha. Me dijo un muchacho del círculo de baloncesto en donde tengo participación en estos días: Ezequiel, mi papá no me escucha, mi papá no me deja hablar. Él me hace una pregunta y no me deja hablar. Lo que pasa es que él piensa que él todo lo sabe. Así piensan los muchachos, así piensan los adolescentes. Si usted hace una pregunta, escuche. De vez en cuando escuche más de lo que habla y descubrirá cosas en la próxima generación, wow, que lo van a dejar impresionado. Y nos van a conectar de manera profunda. Escuche. Y lo último, luego de haber hecho eso, cuénteles. Cuénteles. ¿Y qué les va a contar? Cuénteles la historia de Dios en su vida. Para que en esa historia, que tiene pies, que es real, que no es teórica, que hay cicatrices, que hay marcas de la guerra, que ellos vean las heridas y cómo Dios lo ha rescatado, que ellos entiendan cómo tú te levantaste de ese divorcio, cómo tú te levantaste de esa crisis económica, que no fue porque tú eras muy capaz, que no fue porque tú tenías los contactos más especiales del país, sino que la gracia de Dios te... Cuéntales la historia de Dios en tu vida. Cuéntales quién es Dios y qué Dios ha hecho. ¿Cómo vamos a preparar a la próxima generación para que se mantengan fieles a Dios en un mundo cada vez más anti Dios? Debemos contarles quién es Dios de maneras informales, formales, de maneras creativas, en su lenguaje. Cuando vino el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, dice que había gente de muchos lugares y los escuchaban a los que habían sido llenos del Espíritu Santo hablar las maravillas de Dios, cada uno en su propio idioma. Si hay una evidencia del poder del Espíritu Santo, es que podemos comunicar las maravillas de Dios en diferentes idiomas, incluyendo los idiomas de las próximas generaciones. Y nos toca pegarnos al Espíritu Santo para que nos dé el lenguaje que habla la próxima generación y podamos comunicarles quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Cierro con esta cita de mi amigo, pastor en Brasil, Gabriel Manzoni. Me dijo cuando estaba edificando iglesia: nosotros no estamos haciendo iglesia para nosotros.
Nosotros no estamos construyendo reino de Dios para nosotros. Nosotros lo hacemos por nuestros hijos, lo hacemos por nuestros nietos que tanto amamos y tanto necesitan del amor de Dios. Todo el esfuerzo que hemos hecho, todo este esfuerzo tecnológico, todas las innovaciones que se han dado en esta pandemia, CCI y Radia, no lo está haciendo no lo estamos haciendo por nosotros, lo estamos haciendo por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nuestros bisnietos. Lo estamos haciendo por el Evangelio de Cristo, que queremos que trascienda nuestro paso por aquí en la tierra. Nosotros queremos que 1000 años, si Cristo no ha venido, 2000 años más adelante, si Cristo no ha venido, la iglesia sea más fuerte, más floreciente en nuestro país. No queremos ver iglesias museos. No queremos ver una nueva generación que no sabe quién es Dios. Queremos verlos más abrazados a la fe del cristianismo que nos ha cautivado a nosotros y nos ha dado esperanza y que entendemos es lo mejor que le ha pasado al ser humano. De esa manera, la iglesia, la luz y la sal de esta tierra no se apagará, incluso en medio de una sociedad líquida y oscura, porque le contaremos una persona a la vez, un niño a la vez, un adolescente a la vez, un joven a la vez. Les contaremos lo que Dios es para nosotros y lo que Él ha hecho. No solo en nosotros, pero principalmente en nosotros y a través de la historia. Y confiamos que el Espíritu Santo los inspirará, los convencerá y los atrapará con la misma gracia que nos ha atrapado a nosotros, que conocimos la historia del Nazareno y esa historia nos cautivó. De esa misma forma, como Daniel y sus amigos, generación tras generación, confiaron en Dios, nosotros creemos que va a pasar con los niños y los adolescentes que se están levantando. En el nombre de Jesús, amén.